Bendiciones a todos en esta hora. De verdad que para mí es un gozo, un privilegio poder dirigirme y hablarles a todos en esta plataforma en YouTube. De verdad que Dios ha sido bueno y nos abrió este canal y nuestro objetivo siempre es edificarlos, orientarlos, fortalecerlos a todos y dar luces a esos amigos, hablándole de mi gran Dios, de mi gran Rey, el Señor Jesucristo. En esta ocasión quiero invitarlos a todos a suscribirse a nuestro canal, pónganle allí un me gusta, un like y de esa forma pues usted suscríbase en el canal y queda allí como un suscriptor nuestro. Yo les aseguro que Dios nos seguirá bendiciendo. Y en esta ocasión yo quiero hablarle de nuestro Señor Jesús, en una de tantas de las viacrucis que pasó con sus discípulos, porque recuerden que después de que el Señor, después que el Señor ayunó, empezó su ministerio y empezó a hablar la palabra, a ir por las aldeas predicando la palabra, y ahí fue sacando a sus discípulos, que luego se convierten en grandes apóstoles, hombres de Dios sin iguales, especiales, como usted y como yo, con pasiones, con defectos, con virtudes, pero amaron a Dios. Y por eso Dios los nombra como sus apóstoles. Y aquí vemos una ocasión, dice la Biblia en Mateo 14:24, dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. Y le dijo: no temáis. Dice la Biblia entonces en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Y aquí llama la atención poderosamente. El Señor aquí había estado enseñando la palabra como siempre y les habló a los discípulos y les dijo que se fueran en la barca mientras que Él estaba despidiendo a la multitud. Y la Biblia dice que ellos fueron en el barco, pero la Biblia enseña que se desató una tormenta y azotaba, dice la embarcación, las olas porque el viento le era contrario. Muchas veces, mucha gente en esta hora está viviendo tiempos contrarios, vientos contrarios, situaciones que no se esperaban con esto de la crisis, de la enfermedad, con tantas cosas que hemos atravesado todos aquí en Panamá, pero también a nivel mundial. Las cosas han sido difíciles, mucha gente que tenía su vida cómoda, la empresa la ha tenido que cerrar, se le vino el mundo abajo, es decir, los vientos son contrarios. Pero la Biblia dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El mar le estaba dando la barca con ímpetu, pero vemos aquí, dice la Biblia, que el Señor iba sobre el mar. Porque Jesús va encima de cualquier sea tu situación. Él está por encima. Él tiene el control de todo. Pero es importante que nosotros tengamos fe en Él. Y la Biblia dice, los discípulos, viéndole a Él andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Porque cuando la gente está atravesando situaciones difíciles, vientos contrarios, no discierne las cosas espirituales. Fíjense que dice la Biblia, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, porque veían que venía una persona caminando sobre el mar a pesar de los vientos, a pesar de las olas turbulentas, porque Jesús tiene el poder de todo, Él tiene el control de nuestras vidas. Pero la Biblia dice que ellos se turbaron. ¿Por qué se turbaron? Porque estaban viendo algo sobrenatural, una persona caminando por encima de las olas, por encima del viento, no podían creerlo. Y que dieron voces y dijeron: es un fantasma. Y cuando uno ve un fantasma, la gente que dice que han visto espíritus, que han visto esto y aquello, eso los turba y le da miedo. Dice la Biblia que dieron voces de miedo. Pero dice la Biblia
Pero enseguida Jesús les habló diciendo, Jesús nos habla y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hoy Dios te dice eso, no temas. Ten ánimo, ánimo, amado, ánimo en medio de esta crisis, en medio de escasez, en medio de enfermedad, en medio quizás de soledad, de desesperación. Yo te digo, ten ánimo, no tengas temor. Él le dijo, yo soy, porque Jesús nos habla aquí al corazón. Y yo le puedo decir, Jesús está con nosotros. Él es fiel, Él no se cansa de ayudarnos. Entonces, Él envió la palabra viene para eso, para animarnos, para consolarnos, para exhortarnos, para impedir que caigamos en el temor, en el miedo, en la tristeza, en la desesperación, en la amargura, en el estrés. La palabra de Dios viene para esto. Es importante que tú escudriñes la palabra de Dios. Es importante que tú las conozcas. Ellos, al ver que el Señor venía sobre las aguas, pensaron, este es un fantasma. ¿Por qué? Porque estaban dudando, porque sabían que los vientos que estaban atravesando eran contrarios. Y yo quiero decirte hoy a ti, Jesús está por encima de cualquier sea la situación. Ya sea que estés enferma, ya sea que te estés divorciando en esta hora, ya sea que tengas problemas con un hijo rebelde que está preso o que le diagnosticaron, se me enreda la lengua, cáncer, hemodiálisis. Usted tenga ánimo, no tema, porque Jesús está contigo. Y fíjense que allí entonces el aguerrido Pedro, uno de los discípulos del Señor, que era temperamental, que le dijo, Señor, si eres tú, que manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Qué bendición! Pedro se atrevió a retarle al Señor Jesús. Y siempre Pedro allí, echado para adelante, hablando, no dejándose. Los otros estaban turbados, pero Pedro siempre tenía algo que decir. Es importante que tú le hables a Dios. Él le habló al Señor y él le dijo, Señor, si eres tú, aunque él no sabía que era el Señor, porque él también tenía miedo. Y dice la Biblia entonces que el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Porque con Jesús podemos andar sobre las aguas, es decir, sobre los problemas, por encima solamente y no por debajo. Cuando sabemos quién es nuestro Señor Salvador, tenemos esa capacidad. Cuando usted tiene fe en Dios, Dios te va a ayudar a caminar sobre vientos impetuosos, sobre vientos que están contrarios. Tú tienes miseria hoy, no tienes para pagar las deudas, estás pensando qué voy a hacer. Pero yo quiero decirte, vuelve tu corazón al Señor. Aquí vemos a este apóstol, a estos discípulos, ahí hablando al Señor. Si eres tú, dile al Señor, Señor, yo te creo, ayúdame. Dios te va a ayudar. Y dice la Biblia que Él empezó a caminar sobre las aguas, porque así Dios quiere que nosotros caminemos sobre las aguas. Amada, no te sientas sola. Piensa, si ese hombre se fue, él se perdió de estar contigo, porque tú eres la bendición para él. Si hoy no tienes salud, cree que Jesucristo llevó tu enfermedad y que Él sufrió tu dolor y que por tus llagas tú fuiste sanado. Si hoy no tienes dinero, no tienes recursos, la Biblia dice que Él suplirá lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Dónde está eso? En la palabra. Pedro le habló al Señor y le dijo, si eres tú, dile al Señor, tu palabra dice que tú proveerás todo lo que me falta a mí conforme a tu riqueza en gloria, Padre. Ábreme puerta, y Dios va a abrir la puerta para que tú entres, para que tú puedas regocijarte, y te va a proveer todo lo que tú necesitas. Y la Biblia dice, tristemente, él empezó a caminar sobre las aguas, sobre el problema, sobre el viento contrario, sobre la situación, pero de repente quitó su mirada del Señor. Hoy yo quiero decirte, si has quitado la mirada del Señor, la estás poniendo en lo que te hace falta, en lo que no tienes, en lo que te hace sufrir y llorar, yo quiero decirte, atrévete a levantar tu mirada hacia lo alto. Porque la Biblia dice que Pedro, al quitar la mirada del Señor, empezó a hundirse. Empezó a sentir lo frío del agua. Estaba helada.
Empezó a sentir los vientos que se le venían encima, pensó que se iba a morir. Pero vemos al Señor que entonces el Señor, Él le dio voces y comenzando a hundirse, dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Así vemos a Pedro, siempre hablando con el Señor. Habla con el Señor, cuéntale cómo tú te sientes. Hay personas que me llaman, estoy triste, estoy estresada, estoy orando, pero me siento intranquila, me siento insegura. Estás orando sin fe. Aprende a orar creyendo. ¿Y cómo yo aprendo a orar creyendo? Orando, creyendo, fe contra fe. Pensando, Señor, ayúdame, yo quiero creerte, que llévate de mí, Señor, la duda, llévate de mí la incredulidad. Dios lo va a hacer. Y entonces dice la Biblia, al momento Jesús extendiendo la mano. Porque cada vez que nosotros clamemos a Dios, Él nos va a extender su mano. Y vemos que lo asió de Él, asió a Pedro de Él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy yo quiero decirte, no dudes, cree solamente. Dios tiene el control de todo. No pongas tu confianza en el gobierno, no pongas tu confianza en el político, no pongas tu confianza en la cuenta del banco, en tu propia capacidad, en tu negocio, quizás en tu marido, quizás en ese hombre, en esa mujer que te ha hablado de Dios. No pongas tu confianza en él. Atrévete a poner tu confianza en Dios. No dudes de él. Mire que el Señor le dice a Pedro, ¿por qué dudáis, hombre de poca fe? Nuestra fe va a marcar la diferencia en esta situación. Y todo aquel que cree, Dios lo va a premiar. Todo aquel que en medio de toda esta crisis se ha aferrado a sus promesas, le ha creído, se ha guardado, está orando en casa, ayuna, vela, le sirve a Dios allí, enviando palabras, llamando, exhortando. Dios lo va a premiar, porque Él es galardonador de aquellos que le buscan. Así que hoy yo te digo lo que el Señor le dijo a los discípulos cuando tenían temor. Le dijo, tened ánimo, yo soy. Y le dijo, no temáis. Y a Pedro le dijo, cuando se estaba hundiendo, ¿por qué dudáis? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Aumenta tu fe. Dile a Dios, Señor, aumenta mi fe para seguir creyendo y para seguir confiando. Algún día esto se va a terminar, ya sea que muramos, ya sea que Jesucristo venga otra vez, porque Jesús viene otra vez por su iglesia. Él la compró a precio de sangre, Él pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y hoy yo quiero decirte, acéptalo como tu Señor y Salvador. Quizás has luchado con tantas cosas, tratando de echar para adelante y no has podido. Hoy yo quiero decirte, atrévete a luchar con Dios de tu lado. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, a calmar los vientos contrarios, a calmar esas olas turbulentas que tratan de ahogarte y a darte paz en esta hora. Así que con eso yo los dejo en este momento, suplicándole a mi Dios que Dios los bendiga, que Dios se le revele al corazón a través de su palabra y que usted pueda conocer al Dios grande que yo temo y al que yo le sirvo. Dios me lo bendiga ricamente. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube y recuerden, tengan ánimo, no teman, porque el gran yo soy está con nosotros. Cuídense, Dios les bendiga.